여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. Hola a todos, un placer verle. 예. 저희들이 마인드 교육을 하고 있을 때 And so as we do Mientras this hacemos la mind educación del education, intelecto, 한 어떤 유명한 박사님이 저희 교육에 참석을 하셨습니다. there was this famous doctor, a famous PhD, who hay attended un our lecture. doctor que participó de nuestra educación del intelecto. And so as he Mientras watched él miró our nuestra education, educación, 그 박사님 저에게 이야기하기를 and this doctor, y he ese said to me, doctor lo que me dijo, 박사님 어떻게 이렇게 교육할 생각을 하셨습니까? he said, Pastor, how did you come up with the idea Pastor, to ¿cómo teach usted this way? diseñó esta idea And so the para enseñar meaning of así? those words, Y lo que significa esta palabra, 하셨습니까라고 이야기했는데 he was asking, how is it that you came up with this method? él preguntaba, ¿cómo es que usted diseñó este método para crear la educación? I was confused whether he was trying to say that I was doing Yo estaba a good job confundido or a si él terrible quería job. decir que estaba haciendo buen trabajo o mal trabajo, What he said was, pero lo que él dijo fue, 최고의 교육 방식입니다고 이야기를 했습니다. but he said that this is the best method of teaching él dijo in que our este es el modern mejor times today. método para enseñar en el tiempo moderno de ahora. Yo soy pastor. 전문 교육자는 아닙니다. You know, so I'm not Yo a no soy un professional educador educator. profesional. 저는 목사이기 때문에 성경을 배웠고 Because I'm a Y pastor, porque I soy un studied the pastor, yo Bible. estudio la 바우스 Biblia. 목사님으로부터 성경을 배웠고 And through Y a Pastor través del Osupar, pastor I learned the Osupar yo Bible. aprendo la 오늘도 Biblia. 바우스 목사님 이야기하신 것처럼 And even Y today, aún just hoy, as como Pastor dijo el Osupar pastor said, 저희 Osupar, 선교의 모든 목회자들은 성경을 많이 읽는 걸 중요하게 여깁니다. and so all the ministers in our mission, we can place a great importance. todos los ministros de nuestra misión ponen mucha importancia en leer la Biblia. 신학교에 들어오면 첫 번째 관문이 And so when you Cuando come into our entran en theology nuestra school, the very escuela first teológica, lesson la primera semana, lo primero que hacen 한 권을 창세기부터 요한계시록 다 es 읽는 que is that dentro within de la the primera first semana week, you have to read the tienes whole que leer la Bible, Biblia Genesis completa to desde Génesis hasta 많은 Apocalipsis. 분들이 이야기를 합니다. Mucha gente Many people dice, say, 아, 그게 ¿eso es 가능합니까? posible? is that even possible? 아, 예. 저희들 첫 번째 관문이 성경 한 권을 일주일 만에 다 읽는 건데요. Yes, it is Sí, es possible. The very posible. first lesson La that we primera have is lección to read que the whole tenemos Bible es leer la in Biblia en una 모두가 semana. 다 통과를 합니다. Y todos los Everyone pasan. passes it. 예. 일주일이면 성경 한 권을 처음부터 창세기부터 요한계시록을 다 읽을 수 있는데요. And within 1 week, you can read the whole En una Bible semana from puede Genesis leer to toda la Revelation. Biblia desde 그 Génesis 이후에도 hasta 우리는 Apocalipsis. 성경을 10번, 20번, 30번, 50번 계속해서 읽어 나갑니다. And even afterwards, we read the Bible 10 times. Y aún después leemos la Biblia 10 veces, 30 veces, 40 And veces. the mind education Y that la we educación del intelecto que 성경에서 tenemos, 얻은 지혜를 가지고 우리가 이 교육을 하고 있는데요. we provide this education proveemos with esta wisdom that educación a comes from través de la the Bible. sabiduría que viene de la 우리가 하고 있는 Biblia. 교육이 잘하고 있는지 잘못하고 있는지 잘 모르는데 And so I don't know whether the education that we Yo no provide sé is si la good or educación que bad. proveemos es buena o no, But this pero one este famous famoso doctor said, dijo, 이건 현존하는 최고의 교육 방식으로 교육을 하고 있는 것입니다 하고 저희들에게 알려줬습니다. usted está educando a la gente utilizando el mejor método para educar. 보통 대부분의 교육은 강연으로 이루어져서 원웨이 교육을 하는 La mayoría de veces la educación se da como por el camino de una vía nomás. 스토리웨이 교육 방식이라고 이야기를 했습니다. Pero la educación que nosotros proveemos tiene 3 vías. 첫 번째 강연을 하고 Primero es porque tenemos la lectura. 오늘은 토론 시간을 갖는다고 했죠. Hoy le dije que vamos a tener un tiempo para discusión, 토론을 하고 así que van a tener discusión en grupo. 팀에서 또 발표하는 시간이 있습니다. Y en ese grupo tiene tiempo para presentar. 세 번째는 Y tercero 다시 또 전체 모여서 es que los reunimos a 그 todos 팀의 대표가 나와서 발표를 하는 거예요. y un representante de ese grupo va a venir y a presentar lo que han preparado. 세 가지 어떤 그런 방식으로 다 못하지만 Pero en este momento no tenemos mucho tiempo, por eso no podemos usar todos los métodos. 강연이 마치고 나면 팀별 토론 및 발표하는 시간을 팀별로 조금씩 가지려고 하는 거예요. Así que hoy, después de la presentación de la educación del intelecto, vamos a tener tiempo para la presentación en grupo. 마치 어린아이에게 젖을뗀 어린아이에게 주는 이유식과 같다고 표현을 합니다. Yo expreso esta educación del intelecto como una comida para bebé. 음식이 있지만 Sí, hay comidas más deliciosas, 젖을 뗀 아이가 바로 그 음식을 먹을 수 없기 때문에 pero un bebé que apenas está comenzando a amamantar no puede comer comida sólida ya, sino que le da comida de 이 bebé. 마인드 교육이 바로 이유식과 같은 그런 역할을 한다고 저희들은 이야기를 합니다. Y decimos que la educación del intelecto tiene ese tipo de
de método. 그런 말씀들이 있는데 Porque en esta Biblia hay palabras muy hermosas y preciosas, 하나님에 대해서 잘 모르고 pero que el problema es que la gente no sabe muy bien de 신앙에 대해서 Dios. 관심 없는 사람들은 하나님 말씀 듣기를 싫어합니다. Y esas personas que no tienen interés en la vida espiritual no quieren escuchar la palabra de Dios. 받을 줄 모르는 거죠. Y así no saben cómo aceptar la palabra. 말씀을 양식으로 삼고 살 줄 모르는 거예요. No saben cómo considerar la palabra su comida. 마인드 교육을 통해서 Entonces a ellos, con la educación del intelecto, 이 성경을 받아들이기 쉽도록 해주고 lo hacemos fácil para ellos para poder aceptar la palabra. 성경에 있는 중요한 진리들을 또 깨닫기 쉽도록 해주는 것입니다. Lo hacemos fácil para ellos que puedan entender la verdad que hay en la Biblia. 교육을 가지고 우리가 어떻게 활동할 수 있는지 활동 사례를 들어서 설명을 Ayer le dimos diferentes casos para estudiar acerca de cómo podemos aplicar la educación del intelecto. 장관들에게 그냥 복음을 전하기는 어렵지만 Es difícil predicar el evangelio directamente a presidentes o ministros. 얼마든지 그들에게 복음을 전할 수 있는 기회를 얻었다는 부분에 대해서 실제 사례를 들어서 설명을 Así 해요. que le di casos de vida real para ver cómo, para que estudiaran cómo vamos a presentar a ellos. Y a través de la educación del intelecto podemos expandir el área del evangelio que podemos cubrir. Y hoy, en esta hora, 성경과 어떻게 접목을 하는가 하는 부분을 여러분들에게 가르쳐 드리려고 합니다. quiero enseñarle cómo conectar la educación del intelecto con la Biblia. 마인드 교육을 하면서 Al hacer la educación del intelecto, 대학교에서 마인드 강연 요청이 들어와서 강연을 하게 됐는데 una universidad nos pidió que hiciéramos una educación del intelecto, así que fuimos. 마인드 강연을 하게 되었었는데요. Y ya que ellos nos permitieron tenerlos como un currículo oficial en la escuela, pudimos ir allá y hacerla. 교육은 종교적으로 중립을 취합니다. Y cualquier nación que sea, cuando tienen alguna clase o algún estudio, no quieren inclinarse ni a un lado ni al otro, sino que en el centro. Entonces, al menos que sea una clase de teología, no aceptan que le den alguna palabra de la Biblia o algo. Entonces pudimos hacer la educación del intelecto, pero solamente con la educación del intelecto no podemos resolver todos los problemas y dificultades que la gente tiene en el corazón. Entonces, cuando van hasta el final de la educación del intelecto y lo conecta con el evangelio, es cuando puede solucionar esos problemas. Entonces, nosotros no enseñamos las cosas basadas en teorías, sino que realísticamente le enseñamos a los jóvenes. Y mientras enseñamos la Biblia, la sabiduría que recibimos, eso es lo que enseñamos a través de la educación del intelecto. Entonces, hoy el tema de la enseñanza es acerca de justicia propia. Miseria traída por la justicia propia. Dice, objetivos. Uno, identificar y distinguir los dos halos de la justicia propia. Y dos, saber la influencia de la justicia propia en nuestra vida. 실제 여러분들이 듣는 이 강의는 한 대학에서 학생들이 교양 과목으로 이 강의를 듣고 있습니다. En realidad, las enseñanzas que ustedes están recibiendo hoy, universitarios, se están recibiéndola como currículo oficial de las universidades, en algunas universidades de Corea. 성경과 어떻게 접목이 되는가까지도 여러분들에게 가르치고자 Claro, la enseñanza que le estoy dando hoy no es la misma que estamos haciendo en la universidad, pero yo la modifiqué para poderle mostrar cómo podemos usarla.
Cuando dos personas pelean es porque tienen su propia justicia, aún entre parejas también. Cuando dos personas pelean, ambos hablan de lo que ellos dicen que es correcto. Así como la máscara blanca y negra, cuando uno pelea hay dos lados. Entonces, cuando usted insiste que está correcto, muchas veces cuando usted discute, cuando hay un conflicto en su corazón y usted discute que está correcto, siempre que está la justicia propia hay dos lados siempre. En un lado puede ser que esté bien, pero quizá puede descubrir que el otro lado está mal. Pero si descubre acerca de la justicia propia, puede liberarse de eso. Pero la gente, porque están atrapados en la justicia propia, no pueden escapar de estos conflictos que tienen. Este es un ejemplo. Una señora fue a tomar un avión y estaba esperando en la sala de espera. Mientras esperaba por el avión, compró algunas galletas y se sentó a leer un libro. Mientras leía el libro, ella tomó una galleta que había comprado. Pero otro hombre que estaba a su lado tomó otra galleta. Y dentro de ella dijo, ¡ay, qué hombre tan rudo! ¿Por qué va a tomar la galleta de alguien más sin primero preguntar? Ella siguió leyendo el libro y luego tomó otra galleta. Y luego el hombre al lado de ella también tomó otra galleta y ella lo miró. Y el hombre le sonrió. ¿Qué tipo de hombre es este? Cada vez que ella tomaba una galleta, el hombre al lado de ella también tomaba otra galleta. Y quedaba una galleta solamente. Ella pensó, ¿qué va a pasar? Y el hombre tomó la galleta y él la rompió en dos y le dio a ella. Cuando ella hizo eso, cuando él hizo eso, ella se enojó tanto que la rechazó y se dio vuelta hacia el avión. Y cuando ella iba a poner la maleta en el lugar de equipaje, ella vio que su paquete de galletas estaba en su bolsa. Hasta ahora ella estaba comiendo la galleta del hombre. Y ella comenzó a hacer señas. Piensen, mientras ella comía la galleta de otra persona, ella lo miraba. Mirando en sus propias acciones, ella estaba avergonzada. Porque ella pensaba en su justicia, no pensaba en otra cosa. Oh, tal vez esto no es mío. Si ella hubiera checado su bolsa una vez, hubiera podido ver rápidamente que no era de ella. Pero por el hecho de que ella pensó que estaba correcta, mientras ella estaba atada por este pensamiento, ella actuó insensatamente. Cuando ustedes viven la vida y ustedes tienen el pensamiento de que usted está correcto, piensen acerca de esta máscara. Así como hay la careta negra y la careta blanca. En la justicia humana siempre hay dos lados. Mientras usted más siente que está correcto, debe pensar que tal vez del otro lado está equivocado. Y otro ejemplo es,
시외곽으로 피크닉을 가는데 And so there was a couple who were going Había outside una of the pareja city for que a fue picnic. fuera de la ciudad 주문해서 가져가려고 했습니다. para comer afuera. Ordenaron una caja de galletas, And so there were a lot una of caja de customers at the pollo. store. 종업원이 이야기를 차에 가서 기다리면 갖다 드리겠다는. And one of the employees said, "Hey, if you wait in your car, Y we el will empleado le dijo, si esperas en el carro te vamos a traer 달려와서 la caja de pollo. And after a long while, the employee came out and Y gave luego them el a box empleado of vino y chicken. le dio la caja de pollo. Entonces ellos recibieron la caja y se fueron al lugar de almorzar. 도착해서 치킨을 먹으려고 치킨 박스를 딱 열었습니다. And when they Cuando ellos arrived at the llegaron picnic area, al they área opened de the box of chicken to eat la comida, 치킨이 들어있지 않고 but there was abrieron no la caja, chicken pero no inside. había pollo, 돈이 가득 들어있는 거예요. sino que estaba lleno de dinero. 이 박스를 잘못 준 거예요. So Entonces the el employee gave them the empleado- wrong box. El empleado le dio la caja equivocada. 가게에서 난리가 난 거예요. Of course, during this time, there was a Y big a uproar este at the momento store. había mucho alboroto en la tienda porque la caja del dueño estaba perdida. And he thought, "Oh, this is an Y el inside job." dueño del negocio pensó, oh, este es un problema que hay interno. 지금이라도 Y llamó a todos los empleados Tell me honestly y le dijo, right now, dígame honestamente, el que lo hizo, yo le voy a perdonar esta vez. 아무도 내가 했다고 나오는 사람이 없어요. Pero ningún empleado dijo, yo lo hice. 자, 그럼 좋다. 내가 경찰에 신고를 하겠다. Oh, bien, entonces yo voy a llamar a la policía. 경찰에 신고를. Entonces el dueño llamó a la policía. 경찰이 왔고 조사를 하는데 Y la policía vino y estaba investigando. 아무도 이제 그 돈의 행방에 대해서 모르는 거예요. Entonces nadie sabía qué pasó con el dinero. 그러는 Y en 사이에 esa vez, During that time, 이 돈 박스를 발견한 사람들 이걸 도로 갖다 주러 가게로 왔어요. the couple who had discovered the money box, they in order to y return, they la came back pareja to the cuando store. descubrió el dinero para regresarlo, regresó a la tienda. Because it was all cash, even if they took it for Y themselves, aunque era they cash, wouldn't know. si ellos lo tomaban, nadie iba a But saber. instead, they Pero en came to lugar the de store to tomarlo, return it. ellos vinieron a la tienda otra vez a devolverlo. 난리가 나 있는 거예요. And they realized that the police were Y already ellos at se the dieron store, cuenta there que was la this big policía estaba en trouble. la tienda y había todo este problema. But now when the Y owner ya que el dueño no podía recibir el dinero, 갖다 준 사람이 너무너무 고마운 거예요. cuando él recibió el dinero, estaba muy agradecido a los que regresaron el dinero. Ah, hay una persona así. Ah, personas como ella deben de salir en la noticia. 기사를 오라고 하려고 하니까 Cuando iba a llamar a la noticia al reportero, 말리는 거예요. 괜찮아. ellos dijeron, no, 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 está bien. 절대 알리지 말라고. No, no, no deje que nadie sepa. 아니라고 알려야 된다. No, la gente tiene que saber esto. 전화를 거니까. No, no, él quería llamar, pero 그렇게 하지 말라고. yo le decía, no, no, por favor, no lo haga. 어휴, 신문에 나가면 안 된다고. No podemos salir en la noticia 사실 우린 부부가 아니라고. porque no estamos casados. 불륜 관계에 있는 Ellos estaban teniendo 신문에 나가면 una amor- 어떻게 될까요? una relación. 예, 선행을 행한 부부 해가 사진이 탁 신문에 나가면 어떻게 되겠어요? ¿Qué pasaría si ellos salen en la noticia diciendo, ah, esta pareja han hecho un buen trabajo? 관계라는 게 들통나겠죠. Se iba a revelar que estaban engañando a sus parejas. 돈을 도로 갖다 준 한쪽은 선한 일이지만 Entonces, de un lado, retornar el dinero es algo bueno, 바람을 피우고 있었는데 pero del otro lado, ellos estaban teniendo una relación. 한쪽으로 옳지 모든 부분에 오를 수는 없는 거예요. Como seres humanos, podemos estar bien correctos de un lado, pero no podemos estar correctos en todo. La justicia del hombre, 완전한 오름이 없습니다. no hay como tal cosa como la justicia perfecta. 완전한 오름을 가지고 계신 분이지. Solo Dios tiene justicia perfecta. 인간은 생활 속에 Porque Dios es uno 아무리 옳은 것처럼 en un hombre. No matter how right it may seem, 또 다른 한쪽에는 잘못된 부분이 있더라는 거예요. when you look at it from another side, En un there hombre, are no things importa that are wrong. cuánto lo vea bien, del otro lado se puede ver mal. The same thing when you get into a car accident. 대부분 Igual cuando uno 교통사고에서 tiene un accidente de 상관과 carro. 시에서 일어나는 경우가 많이 있습니다. And so, most car accidents happen because La there's mayoría de wrong on both accidentes de sides. carro pasa porque hay algo malo en los dos lados. And so when we look at Cuando vemos la Biblia, 하나님은 인간의 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐이라고 en 해요. Génesis 6:5 dice que todos los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. 거짓되고 심히 부패한 것이 인간의 마음이라고 했어요. And Y he dice says que that the el heart is corazón es deceitful engañoso above más que things todas and las cosas desperately wicked. y 자, perverso. 이런 인간이 완전한 오름이 있을 수 있겠느냐는 거예요. So human beings like Entonces los this, do seres you have humanos perfect así pueden tener righteousness? justicia perfecta. 일상생활 속에 Everyone in Entonces, your daily señores, en life, su vida 아무리 normal, 어떤 마음이 들어도 no en matter su how vida right diaria, you no feel importa in your cuán heart, bien, cuán correctos ustedes se sientan, when you stand in front of the Bible, cuando se paran delante de la 모든 Biblia, 계획이 항상 악할 뿐이라고 이야기해요. la Biblia nos dice que todos los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. 심히 부패한 것이 인간의 마음이기 때문에 Y ya que el corazón is es deceitful above all things es and engañoso desperately más que wicked. todas las cosas y perverso, 또 100%
No hay nadie que pueda insistir que 100% está correcto. Pero en nuestra vida, ¿cuánta justicia de esta cargamos? Para nosotros tener el corazón de que yo estoy correcto y yo estoy bien, ¿qué tipo de influencia eso tiene en nuestra vida? Así que yo quiero hablarle acerca de las 4 diferentes influencias que causan la justicia propia. Cuando uno está atado a la justicia propia, no puede contemplar las cosas alrededor. Así como la mujer que estaba comiendo las galletas. Ella solamente tuvo el primer nivel de pensamiento. Oh, tal vez eso no son mis galletas. Si ella hubiera contemplado un poquito más, si ella hubiera checado su bolsa, aunque sea una vez, ella rápidamente se va a dar cuenta que estaba equivocada. Pero ya que estaba atada a su justicia propia, solo tuvo su primer nivel de pensamientos. Y también, cuando usted tiene su justicia propia, su vista es muy pequeña. No puede ver grande, solo ve la cosa de una sola manera. Y cuando tiene justicia propia, usted se aísla. También la justicia propia bloquea en la conexión y el fluir del corazón. Y la justicia propia le previene de contemplar. Satanás siempre está poniendo la justicia propia en nuestro corazón. Y él quiere prevenirle, evitarle que usted contemple profundamente. Es lo mismo cuando Absalón estaba causando una rebelión. En la Biblia dice que Absalón robaba el corazón de las personas. ¿Ustedes saben qué método él utilizó esa vez? ¿Qué él hizo? ¿Alguien que sepa? ¿Cómo Absalón robaba el corazón de las personas? Ese es el tema de la lección de hoy. Él plantaba la justicia propia en ellos. Las personas que venían al rey para recibir juicio, Absalón ponía en ellos la justicia propia diciéndole, tú estás correcto. Y la gente le gusta que le digan que están correctos. Entonces cuando Absalón robaba el corazón de las personas, él decía, no, tú estás correcto, pero no hay nadie que te escuche. Él ponía justicia propia en ellos. Y él causó en ellos que tuvieran desconfianza hacia David. Y así era como él robaba el corazón de las personas. Y utilizando esta justicia propia causaba rebelión. Entonces, cuando la justicia propia es plantada en el corazón de la gente, no pueden pensar ni contemplar bien. Y la justicia propia le detiene de contemplar. Y también le hace tener un punto de vista muy estrecho. Su vista se hace tan estrecha que no puede ver nada más. No puede ver ampliamente. Había también un incidente causado por $10 en un taxi. Cierto hombre se montó en un taxi y iba a la casa.
And so in the evening, when En he la has a trade, tarde, he gets él into a va a taxi. tomar y luego toma el taxi. 택시기사에게 먼저 돈을 준대요. 10,000원을 딱 주고 And so Entonces, first he él gives the primero le taxi da los driver $10 al $10. taxi 어디로 갑시다 하고 y 이야기. le dice, Tells llévame him, allí. "Take me here." 거기서 늘 이 사람의 이제 습관이었어요. Entonces, este era su hábito. 자, 그날도 술을 한잔 하고 Entonces, ese día también él tomó, 택시를 타고 se subió en el Got into the taxi taxi, 돈 10,000원을 y 내고 pagó los $10 $10. 어디까지 y 갑시다. dijo, por favor, Please llévame a take me casa. home. 이제 그 10,000원을 주면 Cuando él le dio los $10, $10, 택시비가 충분해요. es más que suficiente para el costo. money 그리고 remaining. 이제 그냥 나머지는 팁으로 주고 내리는데 Entonces, Gives the taxi driver él the le da rest. el resto al chofer como propina. Got into the taxi, Y llegan y se sale del taxi. 잠을 잤어요. but he was drunk, Pero so he como fell estaba asleep borracho, in él the se taxi. quedó dormido en el carro. 택시 기사가 다 왔습니다. 내리십시오. Y luego A little while después, later, the taxi driver says, "Hey, we arrived. Now el you need to chofer get del out." taxi le dijo, ya le traje, por favor So pueda when he was about to salir. get out, Cuando él iba a salir, 기사가 택시비 주셔야죠. el taxista le dijo, tiene que pagar el costo. 탈때 주지 않았냐고. Y él le dijo, pero cuando yo entré al taxi, yo te pagué. 택시 기사가 거짓말을 하는 Y the el taxi driver lied. chofer le dijo, 주지 않았습니다. el chofer mintió y le dijo, tú no 소리 pagaste. 하는 거야. Y él le dijo, ¿qué estás hablando? 택시를 탈 때 10,000원 주지 않았냐고. You know, when Cuando I yo got entré into al the taxi, I taxi, already yo te paid pagué. 이 사람은 습관이기 때문에 Because Ya que era el hábito de este hombre, 늘 그렇게 해왔기 때문에 porque eso es lo que él siempre ha hecho. 그날도 택시 10,000원을 분명히 줬죠. Ese día, seguramente que él le dio $10, 거짓말하는 거예요. So pero the el taxi taxista driver había lied. mentido. 이 사람이 술 취해 있으니까. ¿Por qué? Porque este hombre estaba borracho. 안 받았다고 하면 Si él dice que no lo recibió, 기억을 못 하고 또 택시 10,000원을 또 이제 줄 것 같으니까. Because he thought that the man, porque drunk él man would pensó que remember and pay him another $10. borracho no lo iba a 주셨다. So the no taxi iba a driver recordar y le iba a dar otro 10. 냈다. Pero él le dijo, no, yo te pagué los $10. Y él le dijo, no, tú no me diste. Y ellos comenzaron a pelear. 이 승객이 화가 나서 said, and so, Así this que man este was hombre so estaba angry, tan enojado he said, "Let's go to the y le taxi dijo, driver, vamos to a the la- police station." 택시가 좋다고 a la 하고. estación de So the policía. taxi driver said, "Fine, let's Entonces go." el taxista le dijo, ok, They went to the bien. police station. 자, 경찰서 가니 경찰이 누구 말을 믿을까요? So when you go to the Entonces, police station, cuando vayan a la estación de policía, ¿a quién usted cree que van a escuchar la policía? 말을 들을까요? 택시 기사의 말을 들을까요? will they listen to the words of a drunk man? Or ¿Ellos van a escuchar a un borracho o al taxista? 예, 택시 기사 말을 믿죠. Of course, they're going to Claro, believe van a the taxi escuchar al driver's words. taxista. 아니 택시를 타시면 택시비를 내셔야죠. Hey, when you get into the taxi and use it, you have to pay Cuando the fare. se subes al taxista, tienes que pagar el costo. Eso es lo que dijo el policía. 냈단 말이야. Pero ya yo pagué. 아, 기사가 안 줬다고 하잖아요. Pero el taxista dijo que tú no pagaste. 만원 주고 빨리 가세요. Por favor, paga los $10 y vete. 너무 화가 났어. Y él se enojó mucho. 뭐야 이거 경찰도 다 한 통속이야. ¿Qué es esto? ¿Aún la policía está de su lado? 내가 택시 10,000원을 냈다는데 왜 내 말을 안 믿어주는 거야? Yo le dije que pagué los $10 del taxi. ¿Por qué no me va a creer? 경찰서에서 막 행패를 부렸어요. And so he caused this, scene at the Cuando police station. él, 경찰서에서 un día estaba la policía en la estación de policía And so then the policemen, they put this man for causing a y scene and pusieron put him a in este jail hombre for por causar este problema un día en la So he was in cárcel. jail overnight. Entonces él pasó un día en la cárcel 풀어주는데 y al siguiente día él fue liberado. 너무너무 화가 나는 거예요. Pero ese hombre estaba tan enojado. 그러고는 가서 휘발유를 사와서 And so then he went Así to the que él gas fue station a la and bought estación a de tank of gas gasoline. y compró un galón de gasolina. He said, "The chief Y él of police salió, apologized volvió a la to me. estación y le dijo, el jefe de la policía, salga y pídame perdón. Pour this gasoline O on voy a myself and tirar burn myself to death." esta gasolina y me voy a quemar. 왜또 와서 또 저러는 거야? And so the police thought, "Oh man, that guy's Y la not sober policía yet. Why dijeron, is he oh, burning este up hombre no está Just left him alone. no está bien. This man, he was so resentful. 휘발유를 뒤집어 쓰고 So he Y poured él se echó la gasolina en sí 라이터로 불을 질렀어요. y se prendió en fuego con... 순식간에 확 타는데 In that moment, he instantly caught Y on ese fire. momento 얼른 달려 불을 se 끄고 prendió en And the fuego. police, of course, they ran and put out the fire. Y claro, 도로로 호송을 했어요. la policía apagó el fuego y él fue llevado al hospital. 화상을 입은 거예요. So he had burns Y all tenía over his quemaduras body. por todo su cuerpo. 몸이 피부가 호흡을 해야 하는데 Everyone, a person's body, the skin Ustedes has to saben, el breathe. cuerpo de una persona, 화상을 입으면 la piel tiene que respirar. All throughout your body, Pero then you cuando die. quema todo su cuerpo, se muere. And so he Por eso had burns tenía all over quemadura his en todo body. el cuerpo. 병원에서 죽어가는데 And so at Y en the el hospital he estaba was dying. muriendo. 이게 이제 신문 기사화된 거예요. And so this Eso was salió en actually en el 기사가 periódico. 나와서 그 사람을 이제 취재를 하면서 as the newspaper reporter Mientras el reportero del periódico vino y investigó, 할 리가 있겠냐는 거, 시도할 리가 있겠냐는 And so they said, if this man didn't pay the $10, si este hombre hubiera pagado los $10, ¿hubiera tratado de quemarse? And so he did pay, but he did this because he was so resentful. 그래서 그게 기사가 나오면서 Aunque él pagó, pero hizo esto porque estaba tan resentido. 경찰도 다 이제 면직 해제가 되고 And so the police who didn't take care of this Y properly, la they were all policía que fired. no
no lidiaron con esto apropiadamente, también fueron 근데 이제 그 부인 입장에서는 votados. Pero desde la perspectiva de este hombre, 남편을 잃게 되는 거예요. de este esposo, la esposa un día dijo, estoy perdiendo a mi esposo, pero el hospital ya no podía hacer nada por él. 남편이 죽어야 되는데 이 부인의 마음이 No mucho después, este hombre va a morir y esta esposa estaba en tanta dificultad. 마침 그 옆에 구원받은 그리스도인이 있었어요. Y él estando en el hospital, ella conocía a un cristiano que era salvo. 구원을 받은 거예요. Pero esta esposa, porque su corazón estaba en dificultad, terminó recibiendo salvación. Y ella dijo, qué bueno sería que mi esposo reciba salvación antes de morir. Y ella invitó al pastor y él escuchó la palabra. 이 목사님 우리 인간은 다 악하고 다 죄인입니다. Y el pastor estaba diciendo, nosotros como seres humanos somos todos malvados. El hombre no tiene justicia. 근데 이분이 말씀을 받아들이지 않는다. Pero este hombre no quería aceptar la palabra. No, yo no hice nada malo. 택시 기사 그놈이 잘못했지. Y el taxista, él es que está mal. 경찰이 잘못했지. Y la policía está mal. Yo no hice nada malo. 자기 오름에 딱 잡혀 있어. Él estaba atado a la justicia propia 하나님 말씀을 안 받아. y no podía aceptar la palabra de Dios. 앞에 있는데도 Aunque él estaba parado delante de la muerte, 옳다는 생각에 딱 사로잡혀서 pero porque él estaba atado a este pensamiento de que él estaba bien, no podía aceptar la palabra. 이제 시간 얼마 남지 않았는 거예요. Y no mucho tiempo pasó. 남편이 이제 점점 죽어가고 있는데 El esposo estaba muriendo lentamente. Su piel se estaba pudriendo. 이제 살 날이 얼마 남지 않았는데 Y no muchos días de vida permanecían en él. 다시 목사님이 찾아갔어요. Y el pastor fue y le visitó otra vez. 이 사람은 목사님 오니까 이제 목사님의 이야기 듣기 싫어 나가 하고 소리를 쳤어요. Cuando el hombre vio al pastor, él no quería escuchar al pastor, sino que le gritó, salga de aquí. 이 사람 살 날이 얼마 남지 않았다는 걸 알고 있고 Pero el pastor sabía que este hombre solamente tenía algunos días 이 de vida. 오름을 넣어줘서 Pero Satanás había puesto la justicia propia en él. 받아들이지 못하게 한다는 걸 알고 있기 때문에 Y porque él sabía que Satanás le estaba previniendo de escuchar la palabra de Dios. 못 나가 하고 소리쳤어요. Entonces cuando el hombre le dijo, sal de aquí, él le dijo, no, yo no puedo salir. 보이는데 뭐 밀어낼 수도 없잖아요. 보면. Y el hombre que está en la cama no es como que le va a empujar. 얘기를 잘 들어보라고. Y él le dijo, no te enojes, sino escúchame. 택시비 만원 냈다. Sí, tú pagaste los $10 del taxi. 당신 옳았다. Sí, tú estás correcto. Pero 그러나 당신 아내를 생각해. piensa sobre tu esposa. 당신 이렇게 죽으면 Si tú mueres así, 당신 아내 혼자 살아야 되잖아요. entonces tu esposa va a tener que vivir sola. 당신 아들은 Tu hijo 아빠 없이 살아야 되지 않냐. va a tener que vivir sin un padre. 당신 택시비 만원 낸 건 옳지만은 Si tienes razón que pagaste los $10 del taxi, 아내에게나 당신 아들에게 당신은 큰 죄를 지은 거라고. pero para tu esposa y tu hijo has cometido un gran pecado. 이 사람의 생각이 달라져. En ese momento, los pensamientos de este hombre comenzaron a cambiar. 하는 생각 하나 때문에 Por este pensamiento de que yo pagué el taxi, 미련한 짓을 했구나. hice algo tan ignorante, tan tonto. 내 아내에게 큰 죄를 지었고 Yo cometí un gran pecado contra mi esposa. 아들에게 큰 죄를 짓는 결과를 가져왔구나. Yo he causado un gran pecado en mi hijo. 내려놓고 구원을 받았다는 이야기예요. Y él puso a un lado su justicia propia y recibió salvación. 사로잡히게 되면 Entonces, cuando está atado a ese pensamiento de estar correcto, 그렇게 못하는 no puede pensar más ampliamente. 거예요. 그다음 이 오름은 Siguiente. 우리의 시야를 좁게 만드는 거예요. La justicia propia estrecha nuestro punto de vista. 우리에게 이제 고립을 가져 주는데 Y la justicia propia nos aísla. Este pensamiento de estar correcto 고립을 가져 주고 nos trae aislamiento. 고립돼 있는 사람들은 Y una persona que está aislada 자기가 잘하고 있다고 생각을 하고 piensa que está haciendo bien. 자기가 잘났다고 생각하고 Piensa que son mejores que otros. 이런 오만한 마음에 사로잡히가 있습니다. Están atados a un corazón de arrogancia. 여러분 이솝 구화에 보면 이솝 Cuando ve la historia de Saúl, 동물한 개구리 이야기가 있어요. hay una historia de una rana en un pozo. 개구리가 살았는데 Dentro de este pozo hay una rana.
que vive ahí. And so this frog was Y esta rana era la más grande de este estanque y la mamá rana. 제일 큰 존재로 살았어요. it lived as also always Y ella, the biggest siendo la madre, siempre ha sido la más grande. other frogs. 어느 날 우물 밖을 나갔어요. The baby Y frogs one day went las out ranas of the bebé un día salieron del estanque. 보게 됐어요. and the baby Y los frogs bebés outside the well fuera saw- del estanque vieron una vaca. 엄마가 제일 큰 줄 알았는데 Up till then, they Hasta thought the mother entonces was ellos the biggest. pensaban que su madre era la más grande. But now they saw a cow. Imagine Pero how viendo big la the cow vaca was. cuán grande era, 이야기를 했어요. And y after viendo seeing la the vaca cow, regresaron a la madre y le dijeron, 엄마가 제일 큰 줄 알았는데 Mom, I madre, madre, pensábamos que usted era la más grande. 소라는 동물을 봤는데 Pero vimos un animal que se llama la vaca 크기가 비교가 안 되더라고. y es gigantesca comparada con usted. 이 엄마 개구리가 자존심이 상한 거예요. And so this mother frog Y got pride. a esta madre rana, 제일 컸는데 su orgullo fue herido. 바람을 뿡 하고 넣었어요. Now she began to fill her Y ella stomach. dijo, yo era la más grande. 이만큼 크다. Ella comenzó a llenar su estómago de aire. 아, Y ella dijo, 엄마가 ¿es tan grande como esto? 훨씬 더 커. Oh, Mom, you can't even. Y le dijo, madre, no puede ni comparar, es mucho más grande que esto. 개구리가 바람을 더 크게 만들어 배를 더 크게 부풀렸어. And so the mother frog. Y la madre rana puso más aire en su estómago. Y dijo, ¿es tan grande como esto? 아니 엄마 그보다 더 크다니. No, madre, es más grande que eso. 마지막으로 있는 입을 다해가 배를 더 크게 부풀렸어. And so at the end she gained all. Y al final ella con toda su fuerza echó más aire en su estómago And then y her su stomach estómago explotó y se exploded and murió. she died. 이 오름은 바로 이렇게 자기가 제일 잘났고 제일 잘한다고 생각하게 오만하게 만들어요. And so when you think that you are doing well, that you're better than another, it Cuando makes usted piensa que usted está correcto y que está mejor que otros, And so eso lo hace arrogante. CLF meeting. 예, 우리 CLF는 전 세계 기독교 주자 하나로 다 연결되어져 있어요. And so through the CLF, we're connected. A través del CLF estamos conectados con todos los líderes cristianos. 교류를 해보면은 And so if you want to have Entonces la gente para tener este evento que es tan amplio, 알고 있는 참 잘못 알고 있는 것이 많구나. so then you have to first realize, you know, there are tenemos things que that I know darnos are cuenta de correct. que hay muchas cosas que no sabemos correctamente Oh, there's y hay so many muchas things cosas that que I no don't sabemos know. bien. La razón es, The reason is, 제가 성경 읽는 부분에 대한 이야기를 드렸는데 yo le hablé acerca de leer la Biblia. 목사님도 이야기를 하셨죠. El pastor Osupark dice, 성경을 우리는 성경을 많이 읽는다. él dice que leamos la Biblia mucho. 여러분 많은 목회자들이 성경을 많이 읽지 않습니다. many Muchos ministers ministros actually don't realmente read no the leen Bible. mucho la Biblia. 오늘 신학교에서도 마찬가지고. Hoy en la escuela teológica es lo mismo. 네, 신학교에서 성경 읽을 시간이 많지 않은 거예요. At the theology En schools, las they don't- escuelas they're not given time to read the Bible. teología, 학점을 따야 하기 때문에. las escuelas teológicas no dan mucho tiempo para leer la Biblia. ¿Por qué? 성경을 많이 보질 않는데. And so many Y ministers don't muchos read the ministros Bible. muchos ministros no leen la Biblia mucho. 중요하게 읽기 때문에. But we Nosotros consider consideramos leer la Biblia lo más 자, importante. 이렇게 성경을 수십 번씩 읽고 And so to Y leer la Biblia muchas veces, una y otra vez, 이렇게 교류를 하면서 And when we have this vamos a exchange, tener esta 우리가 가지고 있는 vista 교류 amplia. 폭은 굉장히 넓은 폭을 가지고 있는. and that's why the Por eso es que las cosas que hacemos es tan amplia. 목회자들을 만나보면 Por eso cuando nos encontramos con los ministros que vienen al CLF, 신학교에서 배운 것, las cosas que aprenden en la escuela teológica, 교단에서 배운 것, las cosas que aprenden en sus denominaciones, 폭넓은 어떤 성경 지식보다도 rather than a broad más que knowledge un of the Bible, conocimiento amplio de la Biblia, we can see that they are ellos very son narrow-minded in what they muy know. cerrados en lo que ellos saben. 신앙이 옳다는 그런 오만한 마음 가운데 빠질 수 있는 거예요. And they fall into this very arrogant heart, thinking that Y ellos they're caen en esta arrogancia de pensar que su vida espiritual es la única correcta. 옳다는 그런 생각을 버리고 Entonces, haciendo la vida espiritual, tirando su pensamiento de pensar que está correcto, But what does the Bible say? ¿y qué dice la Biblia? 교회 볼수 있게 되길 바랍니다. Let us Vamos a exchange compartir messages. en una manera más amplia. 또한 이 오름이 이제 교류를 차단하는데 And also self-righteousness La disconnects justicia the exchange propia of hearts. también desconecta el intercambio del corazón. Spiritual life is right. 내 신학이 Mi vida espiritual está bien, mi vida espiritual es la But correcta. I know this Lo que yo is right. predico es lo correcto. 교류를 차단해버려요. Esta Disconnects, desconexión stops, exchange. para el intercambio. So put down your Ahora, thought thinking that dejen you're de right. pensar que están correctos 교류를 한번 해보세요. y con otra persona tengan un intercambio amplio. 여러분의 성경 지식의 폭도 굉장히 넓어질 거예요. Entonces, su conocimiento del Evangelio también se va a ampliar. 신앙의 폭도 굉장히 넓어질 거고. También su vida espiritual se va a ampliar. 여러분 사역의 폭도 굉장히 넓어질 거예요. Y su vida se va a ampliar también. 이번에는 구체적으로 이 마인드 교육을 가지고 우리가 어떤 활동을 하고 있는지 사례 발표를 하는 시간은 갖지 못하고 있는데요. Ahora, no tenemos el tiempo para hacer los estudios del caso para ver cómo podemos aplicar. 실제
la educación del intelecto. Pero la próxima vez vamos a traer un grupo profesional que va a hacer estudios con ustedes para saber de cómo aplicar esto a los niños de la escuela dominical. Saber cómo aplicar esto a los jóvenes y cómo aplicar esto a los adultos y cómo aplicar esto a los más mayorcitos. Tenemos grupos especializados en eso. Así que a través de la educación del intelecto trabajamos en una zona muy amplia y muy activa. Y así podemos apoyarle y ayudarle enviando estos grupos a sus iglesias. Podemos ir donde sea. El año pasado, en marzo, yo vine al CLF. Después que terminó el CLF, yo fui a una ciudad que se llamaba Winnipeg. En Corea yo vi esta noticia. En Canadá había un pueblo nativo. Hay un pueblo de las primeras naciones, de los nativos, como de 2,000 personas. En un año solamente, 100 personas han tratado de cometer suicidio. Yo pensé, debemos ir a ese pueblo y hacer la educación del intelecto. Si ellos escuchan la educación del intelecto, no van a cometer suicidio. Y ellos van a ser libres del alcohol y de la adicción. Entonces yo apliqué para ir allá y fui. Pero esto no es donde están el pueblo nativo, sino que desde Winnipeg tiene que tomar otro vehículo por 8 horas a llegar a un pueblo que se llama Ontago. Y al llegar allí tenemos que tomar otro carro de 3 horas, otro viaje de 3 horas. Yo no sabía que era tan lejos. Si hubiera sabido, quizás no hubiera aplicado. Pero yo pensaba que la ciudad de Winnipeg era el pueblo nativo, pero no era. Y fuimos bien lejos. Era un área donde podíamos ver la aurora. Y fui a una de las escuelas y me encontré con el principal. Y él dijo, la semana pasada, 2 jóvenes de mi escuela se suicidaron. Entonces el problema de los suicidios estaba continuando. Y yo le di una enseñanza al estudiante. Y no es solamente dar una enseñanza al estudiante. Debemos tener una educación, un foro de educación. Entonces yo le referí esto al principal, al director. Yo le dije, si usted reúne a los profesores y a los directores, yo voy a regresar. Y así que un mes después volvimos a ese pueblo. Y tuvimos el taller para los maestros. Le dijimos, para sus estudiantes queremos hacer este campamento. Y 2 meses después, enviamos nuestro grupo y ellos visitaron varios de los pueblos nativos y tuvimos varios campamentos. Así que nuestros grupos iban a esos pueblos lejanos y tenían los talleres allí. Y sea a la escuela dominical o programas para los jóvenes o para los adultos o para los mayores, para que usted venga al CLF
Usted puede decir que es un miembro del CLF. 여러분이 요청하면 Así que si usted hace un pedido, 어디든지 가서 이런 프로그램을 지원해주고 여러 목회를 도와주려고 합니다. We can go anywhere. podemos ir donde sea y apoyarle con este trabajo en su ministerio. 그렇지요? ¿Le gustaría eso? 그래서 여러분들이 이곳에 참석했다는 것이 And to say that you have attended here, 사실 엄청난 혜택을 볼 수 있는 것입니다. it's something that you can Entonces es gain algo que le great puede dar benefit mucho from. beneficio. 다양한 그런 프로그램을 지원해서 여러 목회를 돕고자 합니다. Con nuestro programa diverso podemos ayudarle en su ministerio. 자, 사실 청소년들의 어떤 많은 청소년들의 문제를 우리가 생각을 해보면 And when we think about of the many Cuando pensamos de los problemas que los jóvenes se enfrentan hoy, 있는 것처럼 보이지만 parece que los jóvenes tienen muchos problemas, 사실 굉장히 단순합니다. pero realmente es muy simple. simple. 청소년들의 문제는 El problema de los jóvenes, 교류를 폭넓게 하지 않아서 일어나는 문제가 많습니다. Many problems arise muchos because they don't problemas have a surgen broad porque no exchange. tienen un intercambio del corazón. So when we have a Entonces, youth cuando camp, tenemos el campamento de los jóvenes, what lo we que consider nosotros 청소년들 교류하게 만들어서 is to cause them to lo have más exchange importante with one es another. hacerlos tener intercambio entre ellos. 그런 자기 이제 친구들과 교류하게 해주고 But to have exchange with the Tener friends that intercambio have con los around them. amigos alrededor de ellos. And to have Tener exchange with the intercambio con los maestros. 한 10명당 한국 같은 경우에는 한 10명당 한 명꼴로 교사들이 있는데요. And so in our career camp, there are about 10 students. En el and one campamento de coreano hay 10 estudiantes por maestros. teacher. And we have a camp Y for 10 tenemos days. el campamento por 10 días. Every Y year cada we día, have cada año en julio tenemos el campamento. Por favor, visítenos en Corea. At that Y en time, ese it's not tiempo no only solamente CLF, tenemos el CLF, sino que también tenemos el CLF junto con el campamento de jóvenes, 청소년들이 어떻게 변화시키는지 to para see que vean how cómo the los youth jóvenes change. cambian. 청소년 캠프가 어떻게 진행되는지를 볼 수 있습니다. And you can see how the youth Puede camp ver cómo el progresses campamento de los jóvenes progresa. 하고 지내면서 as the teachers spend time Mientras in los meetings maestros together pasan with them, tiempo junto con ellos as they y have tienen exchange. intercambio, 교류를 통해서 많은 청소년들이 변화되어요. And through this a través de ese intercambio muchos jóvenes cambian. 자, 여러분들의 이제 여러분 교회에 있는 청소년들도 마찬가지입니다. same thing with Lo mismo con los jóvenes de su iglesia. 그들의 문제를 해결해 주려고 하기보다는 rather En than lugar de solve resolver the los problemas, 그것을 좀 폭넓게 교류할 수 있다면 if you si can have a broad si puede tener exchange un mayor intercambio con ellos, 벗어날 수 있는 걸 볼 것입니다. you will be able to see how they can va a easily poder break ver free cómo from se their puede problems. liberar fácilmente de los problemas. 주로 이제 문제들 많은 문제들이 있는데요. And so there are Entonces, many hay problems muchos that the problemas que la justicia propia trae. 연합을 방해하고 obstructs Eh, cohesion. 또한 그래서 분쟁을 유발하고 It brings obstruye la unión, 여러분 trae disputas y 내가 옳고 también 내가 trae 틀린 miseria. 생각이 연합을 방해하고 분쟁을 불러오고 불행하게 만드는 거예요. And so this thought thinking that I am good and right obstructs cohesion and causes dispute. Entonces, este pensamiento que yo estoy correcto 결국 우리를 불행하게 obstruye la unión y trae 불행하게 만드는데 So as a result, trae what pelea causes us to be miserable y is miseria. your self-righteousness. Entonces, ¿qué es lo que le causa estar en miseria? But people Y la persona like le being gusta right. estar en lo correcto, le gusta ser la persona correcta. 누가 싸울 때 뭘 주장해요? You know, when Cuando married las parejas couples fight, pelean, what they ¿en insist qué on. insisten? 여보 내가 잘못했어. Hey, yo estoy I'm equivocado. 아니라니까 내가 잘못했어. No, no, yo estoy equivocado. No, I am wrong. ¿Acaso la gente pelea así? People fight like that? No. 아니죠. No. 이건 한국 사람이나 미국 사람이나 남미 사람이나 아프리카 모든 사람이 공통적인 거. Sea coreano, americano, suramericano, todo esto es común en las personas. 옳다는 걸 주장하죠. Insisten en que están correctos. 예. 그래서 다툼이 Por eso That's why pelean. they argue. 예. 자, 여러분 글리버 여행기라는 소설에 보면 And so when you look at this one, Cuando mira esta novela 글리버가 소위 llamada La Gulliver's Travel, and so Gulliver o El goes viaje de to Gulliver, a land of small people. dice que un gigante 한국에 가니까 va a la tierra de gente pequeña 민족이 서로 싸우는데 And he y él mira a estas personas peleando entre sí. 싸우는 원인이 뭐냐? ¿Y cuál es la razón que ellos pelean? 계란을 어떻게 먹느냐 때문에 싸우는 거예요. They're fighting about how Ellos estaban to break peleando the de egg. cómo poder abrir un huevo. 부터 먼저 깨서 먹느냐 아니면 동그란 부분부터 먼저 깨서 먹느냐. So do you break the egg on the narrow end Uno or on rompe the el huevo wide por el end? lado del lado o por el lado de punteado. Everyone, ¿Cuál lado which end do you break deben first? romper primero? 기억 안 No se 나시죠? acuerdan, You ¿verdad? don't remember, do you? 뭐 아무렇게나 깨 드실 거예요. Ustedes lo van a romper de cualquier manera. 예, 근데 이 소인국 사람들 Pero esta tierra de personas pequeñas 아무것도 아닌 것 때문에 싸우는 거예요. You know, these peleaban fight sobre over algo something que no that's es nada 예, 목숨을 걸고 싸우는 거예요. They fight. y peleaban arriesgando su vida. 소설이지만 Esto es solamente una novela. 그
작은 나라에 가니까 But when he went to this Pero small, cuando fue a la tierra de esta gente pequeña, 어쩌부터 깨먹느냐 아무것도 아닌 것 때문에 치열하게 싸우고 you know, 있더라. they're estaban peleando fuertemente sobre algo como romper un huevo. 어느 것이 옳은 ¿Cuál 거야? está which correcto? one is right? 계란을 어느 쪽부터 깨먹어야 옳은 거죠? You know, in which ¿De side qué of the lado equation debes is romper el huevo para, right? para 뭘 옳은 게 reconocer que está correcto? 맛있게 먹으면 되는 There's 거예요. nothing No hay right nada about it. correcto It's de right eso, lo any puedes way romper de it is. cualquier lado que 인간의 necesite. 오름이라는 게 다 이와 같아요. Pero la justicia del hombre es así. 아무짝에 쓸모없는 것들인데도 Even though it's Aunque es algo meaningless inútil, and useless, 그렇게 그걸 옳다고 주장을 Pero la gente insiste en que están correctos. 두 집이 있는데 Habían dos casas. homes. 어떤 한쪽 집은 잘 되고 한쪽 집안은 안 되는 집안이 있는데 One household Una is successful, the other casa household is había not triunfado, pero la otra no. 하는 일마다 잘 되고 One Una household, casa, whatever todo lo que they do, hacían bien. 또 다른 한쪽 집안 하는 건 일마다 안 되는 거예요. and the other household, Pero whatever la they otra do, casa, todo lo que doesn't go hacían well. no le iba bien. 그래서 뭘 하는 것마다 안 되는 집안 사람이 And so the person from the Entonces el household jefe de la casa que hacía mal 그 사람에게 좀 배우고 싶었어요. he wanted to quería learn from aprender the de la person casa de la who gente did que well. hacía bien. 어떻게 하는 것마다 그렇게 잘 되는가? He said, "How is it that Y everything ellos le you dijeron, do ¿cómo es que turns todo out lo que ustedes hacen les sale bien? ¿Cuál es el well? secreto? What the secret is? 뭐 그거 하나도 어려운 거 아니라고. Y él le dijo, no, no, nada difícil, 나 따라와. sígueme. Come follow me. Por eso, That's why. 먼저 자네 집에 먼저 한번 가보자. él le dijo, primero déjame ir a tu casa. 자네 집에 가서 아이들 내가 시키는 대로 아이들에게 이야기를 해봐라. And so tell your kids to do Dile a tus exactly hijos que what I hagan told them. exactamente lo que yo les digo. 사다리를 가져오라고. And said to the Y le dijo a sons, los hijos, "Bring traigan the una escalera. And so the Entonces el hijo trajo la escalera. 사다리를 지붕에 걸쳐 놓아라. And so Ahora now pon la escalera en el techo. Y la pusieron en el techo. 소를 끌고 와라. Ahora trae oxen, una vaca, 저 un 소를 becerro. 사다리를 통해서 지붕에 올려라. now put the oxen Ahora on the pon roof el using becerro the en el techo usando la escalera. ladder." And you know what the son ¿Sabe lo said? que dijo el hijo? 말도 안 됩니다. 어떻게 소를 지붕에 올립니까? Padre, eso no tiene sentido. ¿Cómo va a poner el becerro en el techo? 말도 안 되지. 어떻게 소를 지붕에 올려요? That's Eso no nonsense. tiene How are you sentido. supposed to ¿Cómo put van a power on the poner roof? 우리 집에 el 왔다. becerro en el And so the techo? southern said, "Okay, now Entonces come el to hombre my le house." dijo, 잘 ok, 되는 집에 이제 ahora vamos a mi casa. Y fueron a la casa que estaba haciendo bien. He said the exact Y le same dijo thing. lo mismo. Bring the Traigan la ladder, escalera, 지붕에 이제 사다리를 걸쳐 pónganla 놓아라. al lado del techo, 소를 끌고 traigan 와라. el becerro, cow, 소를 지붕에 pongan el 올려라. becerro en el cow on techo. the roof. 소가 지붕에 올라가 있죠. El becerro estaba en el techo, ¿no? 아, 제가 이 사진 구한다고 엄청 애를 먹었어요. Usted sabe, para encontrar esta foto me tomó mucho tiempo. 설마 이런 사진이 있겠나? Realmente, yo pensaba, ¿habrá una foto así? 근데 이런 사진을 Pero 찾았어요. encontré una I found foto. the picture. 별별 사진이 Y había 있더라고요. todo All tipo de kinds of fotos. pictures. 실제 올린 건 아니고 And so it wasn't realistically placed there. 이 아들들이 지붕에 손을 낑낑 모이고 땀을 흘리는 거예요. You know, the sons that were Y los struggling hijos hard estaban to put the cow on luchando the y roof. trabajando duro para poner el becerro en el techo. 우리 집하고의 차이다. And he said, "This Y él le is dijo, the esta es la difference diferencia between your entre household tu and my casa y mi household." 안 casa. 되는 집의 아들들은 And the sons Los of the hijos household de that lo wasn't que doing well, de la casa que no hacía bien, 손을 어떻게 지붕에 올립니까? they ellos said, decían, "That's nonsense. Padre, eso no tiene sentido. ¿Cómo 안 puede 되는 집의 poner 아이들은 un becerro en el techo? Pero la casa, 아버지가 los hijos de la casa que le estaba yendo bien, 그 말씀에 아버지의 말씀에 순종하고 복종하는 거예요. Because the father told them, the porque el sons, padre le dijo, los hijos eran obedientes y 자, 이게 sumisos 차이란 말입니다. y hacían lo que le dijeron. 하나님 앞에 신앙도 마찬가지. Nuestra vida espiritual delante de Dios es igual. 신앙이 잘 되는 사람과 안 되는 사람의 차이가 여기에서 나타나. this is the difference Esta es la between the people diferencia who entre las personas que hacen buena vida, la vida espiritual y hacen mal la vida espiritual. 복종의 차이라고 할 수 있는데요. the difference La between diferencia obedience entre and submission. obediencia y 말을 sumisión. 듣다가 이제 불순종이 있고, So disobedience is Entonces, not following desobediencia submission. es no seguir sumisivamente. 그다음 복종이라는 게 있어요. Y hay obediencia y hay sumisión. 여러분 참된 신앙은 La verdadera vida espiritual 사실 복종에서 오는 거예요. viene de la Comes from sumisión. submission. 예수님이 가신 마지막 그 길은 And so the last path El that último Jesus took camino que Jesús tomó was fue submission. sumisión. 하나님 할 수만 있다면 이 잔이 내게서 지나가게 하옵소서. He says, God, if possible, Señor, let this cup Dios, si pass es posible, by me. haz que esta copa pase de mí. 예수님 복종하신 거예요. But Pero Jesus, Jesús he se was sometió, 예, 예수님은 그 고난의 잔을 원치 않았습니다. submissive because Jesus porque did Jesús not no want quería that esa affliction, aflicción, ¿no es cierto? 그렇죠? right? 예, 할 수만 있어 내게서 지나가게 해달라고 He 했어요. says, if Él decía, si es possible, posible, deja que esta copa 나의 pase de 원대로 mí, 마옵시고 아버지의 원대로 하옵시고. but not according pero to no what conforme my a mi will, but voluntad, according sino to conforme a tu your will. voluntad. 원치 않았다는 거예요. Entonces Jesús no quería, 근데 그 고난의 잔을 받은 거예요. pero Él recibió esa copa de
aflicción. The reason that he took the path La of the razón que cross él was tomó el because he was camino a la cruz submissive, era porque él fue sumiso. that he would humble himself, Y and él he se was humilló a submissive sí even mismo y unto fue, death. fue sumiso hasta la muerte. Everyone, the greatest path of spiritual El life mayor comes from camino, submission. el mejor camino a la vida espiritual viene de la sumisión. But how Satan Pero has cómo deceived Satanás people today, engaña a la gente, they only solo le teach enseña obedience. obediencia. They only teach for you to Solo follow when you le feel it dicen in que your siga heart. cuando And piensa so que there es are correcto two en su sides to that. corazón. Entonces hay dos lados. So there's the domain of admission, there's the domain of obedience. Hay and el there's the dominio domain de of la, submission. el dominio de la obediencia y el dominio de la sumisión. Sí, la obediencia es importante, But there's a limit to that you can reach only with pero hay un límite de lo que puede alcanzar por medio de la obediencia. If you want to enter Pero into si the quiere entrar al spiritual reino realm, espiritual, you cannot no go puede there ir only ahí with solamente obedience, con but you also obediencia, must sino que también tiene que tener sumisión. And so realistically, Entonces, when you look at cuando vemos la palabra de Dios a través de Jesús, and they all el trabajo de Dios a través de Jesús, todos ellos requerían sumisión. Entonces el trabajo de Dios no lo podemos entender, aunque a veces parece insensato, por eso es que al final necesita sumisión. Entonces cuando Jesucristo primero vino a este mundo, lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Qué fue la primera señal de Jesús? Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿cuál fue la primera cosa que él hizo? Está en San Juan capítulo 2. En San Juan capítulo 2 sale la historia de la boda de Canaán en Galilea. No tenían vino. Entonces la madre de Jesús fue a Jesús y le dijo, ya no tienen vino. Y ella le dijo, mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Y la madre de Jesús le dijo a los siervos, lo que él le diga, eso hace. Entonces aquí hay algo muy importante de la vida espiritual. Aún en la boda de Canaán de Galilea se le acabó el vino. Entonces estaban buscando a Jesús. Ellos buscaron la ayuda de Jesús. Él le dijo, mujer, ¿qué tiene eso que ver conmigo? ¿Saben por qué él dijo eso? Mucha gente busca a Jesús y busca su ayuda, pero ellos incorrectamente, impropiamente buscan a Jesús. Por eso en Caná de Galilea había una boda. Ellos prepararon vino, pero no era suficiente. Entonces, ¿qué tenía que hacer esa vez? Ellos buscaban a Jesús. Pero Jesús le ayudó. Él la rechazó y dijo, mujer, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Con el hombre, ellos querían agregar a Jesús al trabajo del hombre. Por eso en la vida del hombre, cuando hay alguna carencia, cuando ellos se encuentran con algo que no puede resolver por la fuerza del hombre, quieren recibir la ayuda de Jesús para resolver ese problema. La gente piensa que eso es la vida espiritual, pero eso en realidad es vida religiosa. No es que uno agrega a Jesús al trabajo del hombre. Por eso es que y ella dijo, mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? Aunque era la madre de Jesús, Jesús la rechazó y le dijo, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿cuándo trabajó Jesús? Cuando la madre de Jesús le dijo a los siervos, todo lo que él le dijera es hacéis.
He said, you must be Y le dijo, added to tú the tienes work que of ser Jesus." agregado al trabajo de Jesús. And so with man's work, Entonces, con la 예수님을 동참시키는 것이 con la 아니라 ayuda add Jesus to it, de Dios, no es que agregue a Jesús a eso, but you must be sino added que onto tú tienes que Jesus' ser work. agregado al trabajo de Jesús. 그대로 하라는 Entonces, So sea lo que whatever sea he que tells you hagas, to do, do it. 자, 이렇게 que hagas, 예수의 hazlo. 어머니의 마음에 And so in Entonces, en el Jesus' corazón de mother's la madre, 중심을 바꿨습니다. ella she cambió el changed the enfoque. focus. 예, 여러분 신앙 가운데서 También en su vida espiritual, 인간의 일에 내 일에 예수님을 동참시켜야 하는 것이 아니라 It is not that in your own no es que en su personal work that you propio must mundo add Jesus personal to it, tengas que agregar a Jesús, 인간이 동참되어져야 하는 but our- sino we que as human nosotros beings como must seres add humanos to the debemos work of ser Jesus. agregados 그러기 위해서 필요한 al trabajo de Jesús. In order to do Lo that, que what we need, necesitamos para 무슨 eso 말씀하시지 그대로 할 수 있는 마음인 거예요. you need a heart to do es whatever un he corazón tells para you to do. hacer todo lo que se nos diga que hagamos. 돌 항아리에 물을 채우라고 했어요. And he said, Y él "Fill dijo, the llena water los pots with tinajas con agua. 이건 누구나 할 수 있는 일입니다. That's Y something eso that es algo anyone que can todos do. pueden 그러니까 hacer. 이해되는 일이니까. Why? Because ¿Por qué? something Porque that es you can algo que understand. no 그다음에 entiendes. 물을 떠서 연회장에 갖다 주라고 했어요. Now draw Ahora some of saca that un poco water de and esa give it agua y to the dala master al of the maestro, feast. 이건 maestra 아무나 Sala. 할 수 없는 일이에요. This Esto is es algo something que that no not cualquiera anyone puede can do. hacer, 왜 이해가 되지 않는 일이기 때문에. Why? Because porque it's something es algo that que no everyone todo el can mundo understand. puede 아니, 지금 entender. 포도주가 모자라는데 Y They are estábamos running al, out of wine. 저들이 ya 원하는 건 se nos 포도주. acaba el What they vino, want is wine. pero lo que quieren es 물을 떠서 vino. 갖다 준다는 건 말도 안 되는 이야기죠. Now for me to draw Entonces, this para yo water sacar and el agua y that dárselo a makes ellos no no tiene sense. sentido. 그래서 복종이 Por 필요해요. eso necesita That's why you need sumisión. submission. 이해가 안 가지만 Aunque Even no if lo you don't understand entiendan, it, 무슨 말씀을 하시니 그대로 하라고 하신 것처럼 just like the word saying, así whatever he como la tells you to palabra do, que 자, dice, 이렇게 복종할 때 todo lo que when you are haya que submissive hacer, this way, hazlo. 네, 예수님의 능력이 나타났고 역사가 나타났어요. then the power of Y Jesus and the así, work of God is el revealed. trabajo de Jesucristo y del Espíritu Santo va a revelarse. 옳다는 생각이 This thought thinking that I'm right, 이것이 늘 주님의 일을 방해한다는 걸 알아요. Entonces, eso siempre está interfiriendo con el trabajo del Señor. 인간의 오름을 버리고 but Pero when cuando man el- throws away its 내가 잘하고 self-righteousness, 있다는 생각도 버리고 Cuando votamos el pensamiento de pensar que estamos haciendo 옳다는 bien, 생각을 버리고 맞다는 생각을 버리면 when we forsake the thought thinking cuando that we echamos are el right, pensamiento that de we que are yo right, estoy bien, estoy 예수님의 correcto, 마음을 받아들일 수 있어요. we must tenemos que receive the word recibir- of Jesus instead. 자, 이렇게 오름이 우리에게 가져 주는 건 좋은 것이 하나도 없어요. 전부 다 우리를 불행하게 만들고 주님과의 관계를 끊게 만들고 망하는 길로 가게 만들고. entonces And so there's not a no hay single ni thing una that sola the cosa que la self-righteous justicia thinks that rather propia causes us misery, nos ayude. causes us to become disconnected with the 자, Lord. 여러분들은 이 솔로몬의 재판 이야기 잘 알고 계실 거예요. So I'm sure you know Yo the- sé que the ustedes story of saben Solomon's la judgment. historia del juicio de Salomón. 설명하지 않아도 Aunque yo no se lo If I don't explain explique, it, 진짜 엄마를 찾아주는 솔로몬의 명재판이 있죠. and so there is Solomon's wise judgment había that finds the el true juicio mother. de Salomón para encontrar la verdadera mamá. 찾아주지 못했지만 Other people Otras were not personas able no to descubrieron discover who the cuál real era la mother was. madre, 이 솔로몬의 지혜로 진짜 엄마를 찾아줬어요. But Solomon, with his wisdom, pero Salomón con su sabiduría descubrió quién era la madre verdadera. 우리가 하나 생각해 봐야 될 게 있어요. and so within this story, there's Y something en esa that we historia must algo think que, of. que debemos 솔로몬의 pensar. 지혜에 대해서만이 아니라 This is not simply about No es solo de la Solomon's wisdom. sabiduría de Salomón, 진짜 엄마의 그 마음의 세계를 한번 생각해 볼 필요가 있어요. There's a need for us to think about the world of the woman of the hay heart una of the necesidad de woman. saber el mundo del corazón de la verdadera madre. 예. When they were both insisting it was their Ya que child, ambas insistían en que era su hijo, 반으로 나누라고 했죠. Solomon said, Salomón "Bring dijo, the sword traigan to the una child and espada y die." córtenlo en 가짜 dos. 엄마는 그렇게 하자고 했고. And so the false mother said, yes, Entonces go la ahead. madre falsa le dijo, sí, ok, haz eso. 불붙는 대가 아이를 살리기 위해서 저 아이를 죽이지 말고 저 여자에게 주라고 하죠. But the real mother says, no, do not. Pero la madre verdadera dijo, no, no mates al bebé. Y para mantener al bebé, 자, 이렇게 솔로몬은 le dijo a ella que 그 quedara con el 사람의 bebé. 마음을 보고 진짜 엄마를 찾아줬습니다. And so Solomon, looking at the heart, Entonces Salomón, mirando el corazón de esta mujer, vio quién era la verdadera madre. 자기 아이인 걸 포기하고 she gave up the fact Ella that it was her child. tiró el hecho de que era su In hijo order to save the child, y para 오름을 버렸습니다. she forsook her self-righteousness. ella siempre seguía su 이 propia 진짜 justicia. 엄마는 And the real mother, 자기 아이가 맞아요. Sí, es su hija. 근데 아이를 살리기 위해서 Y para salvar a su hijo, 오름을 버린 거예요. she ella forsook está her siguiendo su propia self-righteousness. justicia. 여러분 그 아이가 왜 죽었습니까? ¿Por qué murió el niño? 가짜 엄마의 아이가 죽었는데 왜 죽었어요? El hijo de la madre falsa murió, pero ¿por qué murió su hijo? 아이 위에 누움으로 아이가 죽었다는 거예요. En la noche ella se acostó encima del bebé. 얼마나 둔한 여자냐. Imagínense en cuán torpe de mujer es ella, cuán ignorante ella es. 그 여러분 진짜 La 엄마, verdadera madre, 저 아이가 내 아이가 아닙니다. que, ese bebé no es mío, dáselo a otra mujer. 그럼 진짜 엄마 Pero la madre verdadera 해야 되거든. ahora 예, 미련한 자가 돼. ahora ya tiene que ser la insensata. 왜요? Why?
생명을 살리기 위해서 In order to Para save salvar that esa life, vida, 오름을 버리는 거예요. she had to ella forsake tiene que her soltar su self-righteousness. justicia 진짜 옳은 propia. 것은 뭔지 압니까? ¿Saben You know qué what it means significa to be real ser? righteous? 생명을 위해서 오름을 버리는 거예요. When you forsake your Cuando usted self-righteousness desecha for the sake su of life. ser por el bien de la vida. 재판만을 기억합니다. And so looking at Entonces, Solomon's mirando el wise juicio judgment, de 더 위대한 것은 what is even more great Salomón, 생명을 ¿no 위하여 sería entonces 오름을 aún 버린 mucho mayor, 진짜 mucho mejor? 엄마의 마음인 거예요. is the heart of the real mother who forsook her self-righteousness for the sake of life. Y 여러분 앞으로 이제 기억해야 될 것은 en el futuro lo que tienen que recordar, 야, 내가 잘했다, 내가 옳다 이게 옳은 게 아니에요. You know, I have done yo well, he hecho I'm bien, right. yo That's estoy not what it bien, means to be eso no righteous. es justo. 생명을 위하여 오름을 버릴 수 있는 이것이 진짜 옳은 거예요. For you to be able to forsake your self-righteousness Pero for the sake of ustedes life, that's what poder righteous is. sacrificar su vida por la vida y la justicia para que 진짜 엄마가 podamos- 맞는데 어떻게 내가 아니라고 해? Yeah, I am the real ese, mother. How can I ese es say that lo I'm correcto. right? 그러면 생명은 죽습니다. Then Y la life vida will va a die. cambiar. 내가 옳다는 것이 For you to be Para poder estar 이렇게 correcto, 생명을 죽이는 일을 해요. eso hace el trabajo de matar la vida. Entonces, como ministro de los Estados Unidos, 살리는 일을 하는 사람들. hagan el trabajo de salvar vidas. 옳다는 생각 속에 사로잡혀 있으며 Si están atados al pensamiento de que están bien, 많은 생명을 죽이는 일을 하게 돼요. va a perder la vida y va a terminar 진짜 teniendo 옳은 muchas 것은 deudas. 생명을 얻기 위해서 오름을 버리는 것이구나. La verdadera justicia es desecharse a sí mismo por el bien de... 그래서 여러분이 todos. 오름을 버릴 줄 아는 이 세계를 배운다. Entonces debe aprender esta regla de desecharse a sí mismo 여러분 인생에 굉장히 놀라운 변화가 올 것이에요. then you y will va find a great change. obtener gran cambio. 자, 왜 마음에 오름이 생기느냐? So why does where does Entonces, ¿dónde se forma la justicia 하나님이 propia? 인간을 만들 때 Cuando Dios hizo al hombre, 우리 마음에 오름이 자리 잡도록 만들질 않았어요. He did not make Él no us to nos hizo have para que tengamos self-righteousness in justicia our propia en hearts. nuestro corazón. 우리 인간이 하나님을 떠났기 때문에 But because Pero man ya has que departed Dios from God, se apartó del hombre, 떠났기 때문에 오름이 마음에 자리를 잡는 거예요. because man has departed from faith, porque el hombre se ha separado de la fe, la justicia propia no se acuerda. 믿음이 자리 잡도록 만들었어요. God has made that Dios heart ha to hecho el have corazón faith para in tener Him. la fe en 믿음이 자리 Él. 잡으면 Y una vez que la fe tiene que el corazón tiene la Then fe, that heart will become el happy. corazón se va a hacer feliz. 여러분 마음에 오름이 마음에 자리를 잡을 때 But Y when cuando self-righteousness justicia propia settles in se your heart, establece en nuestro 진짜 corazón, 옳으냐 그러냐 따지지 말고 and so don't argue about whether it's No. right. 아무리 옳다는 마음이 들어도 아무리 옳다는 마음이 No, matter how no you may- importa how strong you may cuánto feel that you're sienta right, que está, 오름이 que está 마음에 fuerte, 자리를 잡는다는 자체가 잘못됐다는 걸 알아요. to have self-righteousness in your heart, you must know that that itself is wrong. 왜요? Why? tomar 믿음에서 esa 떠났기 carne, 때문에 tenemos 오름이 que 자리를 saber que Why? por Because sí, you have departed from faith. que That's why self-righteousness exists ese in your pueblo heart. estaba 그럼 enfermo. 오름을 따라간 결과는 전부 다 저주였고 고통이었습니다. And the result of following one's El self-righteousness resultado de is a seguir la curse and justicia de uno es 오름을 버린 maldición. 사람이 있고 And there are people who Y have hay gente que forsaken están their desechando su self-righteousness. propia justicia propia. And then there's people who follow their self-righteousness. 믿음이 자리를 잡고 우리 마음에는 믿음이 자리를 잡고 약속이 자리를 잡아야 할 마음에 오름이 자리를 잡고 있는 Así 거예요. que In our en nuestro hearts, where faith corazón, and the promise of God should settle, instead self-righteousness Satanás- 이게 사단에게 쏘가서 인간을 우리 인간이 불행한 길을 가게 만들려고 하는 사단의 계획이라는 걸 알아요. This is Satan's plan. este es el plan de to deceive us, Satanás, to de take us down a path of desecharnos y misery. 자, 그래서 오름을 버릴 줄 아는 사람. So a person who knows how to forsake their 예, self-righteousness, 이게 위대한 사람이에요. that is a great y person. 대부분 una 사람들은 persona que puede tirar su propia justicia, esa es una persona They grande. know how to Muchas insist personas on their insisten en self-righteousness. su justicia propia 하면 끝까지 그 오름을 붙드는 사람이 있어요. There are people who to y hay the personas very que end hasta el insist that final they're insisten right. que están 그러니까 correctos. 여러분 정말 지혜로운 사람이 되려면 But everyone, in Pero order para for you to ustedes ser become sabios, wise, 이 오름을 버릴 줄 아는 사람이 되어야 돼요. you must become people who are deben de ser able to control personas their que pueden self-righteousness. desechar su 그러니까 pensamiento 생명을 위하여서 o su justicia. 오름을 버리는 것이 참된 오름이다. And so Entonces, true righteousness verdadera means that you're forsaking verdadera your justicia es que usted se sacrifica a sí mismo por el bienestar de la vida. 죽은 것을 벗어나서 영의 새로운 것으로 하나님을 섬기는데 Now we serve God in the newness of spirit. Y ahora servimos a Dios en la renovación del espíritu, no en la letra. Y debemos ser libres de nosotros mismos, 율법에서 나오는 de que lo que está bien y lo que está mal, eso viene de la ley. 벗어나서 Pero para ser libre de eso, 영의 새로운 것으로 섬기는 신앙이 있는데 la vida espiritual que ve va a ser
desde las 5. 여러분 신앙이 너무 복된 신앙이 돼요. Entonces la vida espiritual va a ser muy bendita. 여러분의 사역도 너무 복된 사역이 되는데. Y su ministerio va a ser un ministerio muy bendecido. 그래서 의문의 묵음에서 벗어나서 영의 새로운 것으로 하나님을 섬기는 것이 어떤 것이냐? Entonces, para hacer en la renovación del espíritu y no en la antigüedad de la letra, ¿qué tenemos que hacer? 자, 우리 인간인데요. Ese es hombre. 인간의 어떤 본성의 변화가 왔습니다. Entonces, hay un cierto caso de 범죄하기 전과 de- 범죄하고 난 후에 차이가 있는데요. cambio en el hombre. Hay una diferencia entre antes del cambio del crimen y después del crimen. 어떤 본성을 가지고 있습니다. Entonces, antes del crimen, ¿cuál es la nación? Perdón, la diferencia. 전과 후의 차이를 설명해 드릴 텐데요. Le voy a enseñar la diferencia entre 범죄하고 난 antes y 이후에 después del 인간의 crimen. 본성의 변화를 먼저 살펴봅시다. O sea, antes vamos a ver acerca de nuestra naturaleza después de 잘하려고 하는 그런 consumir. Y en nuestro país hay 누구나 그런 마음이 una necesidad de vestir bien, vivir bien, comer bien. 범죄하고 난 이후에 Después que Adán y Eva pecaron, 그 이후에 모든 인간은 después de que todos los seres humanos 잘하려고 하는 본성을 가지고 있으면서 율법 행위 아래서 살게 됩니다. ellos tienen el deseo de hacer bien y dejan la palabra en la ley. 학교에 가서도 잘하라고 하고 Y aún en la escuela tiene que hacer bien, tiene que hacer bien en el trabajo. 우리 인간은 늘 뭔가를 잘해야 된다는 율법 행위 아래서 Entonces, 살고 있는데 todos los seres humanos viven bajo los hechos de la ley, la obra de la ley, pensando que tienen que hacer bien. Pero entonces, antes de los crímenes, ¿qué frutos tenían? 여러분들은 범죄하기 전에 인간을 본 적이 없어요. Porque usted nunca ha visto al hombre antes del crimen. Todos nosotros, 이 지구상에 있는 모든 toda la 사람, gente del mundo 다 범죄한 후의 인간들입니다. y los seres humanos que vinieron después del 범죄하기 전에 crimen. 인간이 어떤 본성을 가졌는지 모르죠. Entonces, usted no sabe qué naturaleza tiene el hombre antes del crimen. Y por la Biblia podemos saber. 어떤 본성을 가졌느냐? ¿Cuál es la nación, 범죄한 후에는 잘하려고 하는 이 본성을 갖고 있지만 cuál es la naturaleza del hombre antes del crimen? Después del crimen, él pretende ser bueno. Antes del crimen, ¿qué naturaleza tiene? ¿Qué naturaleza? 은혜를 입으려고 하는 그런 본성. Tenemos la naturaleza de desear la gracia. 범죄하기 전에 결코 잘하려고 하지 않았어요. Antes del crimen tratábamos de hacer 범죄하기 bien. 전에 그냥 은혜를 입고자 하는 이런 본성 가운데 있었고. Y antes del crimen teníamos la naturaleza de creer ser grande. Estamos en la posición de bien, 아무도 할 수 없는 위치에서 en la posición donde no podemos hacer nada. 끊임없이 하나님의 은혜를 입고 사는 이 본성으로 In- 범죄한 후에 Incontablemente no tiene la naturaleza de recibir la gracia y haciendo la justicia propia. Pero después que uno comete el crimen, 것은 뭘 말하느냐? ¿qué significa el arrepentimiento? 이 본성에서 떠나버린 거예요. Significa que todavía nos quedan en estas naciones. 떠나버렸기 때문에 Y porque ha dejado a la nación siguiendo los pensamientos para decir que se arrepintió, 잘하려고 하는 생각을 버리고 은혜를 입으려고 하는 이 피조물의 위치 가운데로 다시 돌아오는 걸 이야기합니다. significa que debe tirar el pensamiento de ser bueno y regresar a la posición de 그래서 영의 una 새로운 creación. 것으로 섬기는 것이 어떤 것이냐? And so to serve the newness of the Spirit, what does that mean? 신앙의 변화를 보면 When we look at this change in spiritual life, 의문의 묵은 것으로 섬기는 신앙이 있고 영의 새로운 것으로 섬기는 신앙이 있는 there's 거예요. a spiritual life where you serve with the oldness of the letter, and there's a spiritual life where you serve with the newness of the Spirit. 의문의 묵은 것으로 섬기는 신앙은 And so when you serve Cuando with uno the sirve oldness of the con letter, la 하려고 하는 마음 renovación de la letra, it's talking about you have the, it's saying that you have a heart wanting to do good, you live according significa to que uno the tiene el corazón de hacer bien y vive bajo la law. ley. Serve with the newness Pero of cuando the uno Spirit. sirve con la renovación del espíritu, 은혜 아래 믿음으로 사는 삶을 이야기합니다. It's talking about a life where you have the habla desire de la to receive vida grace, que you live usted under vive grace and queriendo recibir gracia. But man, 끊임없이 자기가 뭘 잘하려고 하는 그 생각 속에 잡혀 있는 거예요. a man is always El bound hombre to siempre this está thought atado a that ese he needs to pensamiento do good. de que él tiene que hacer bien. 위치 가운데로 오게 만들기 위해서 So Entonces God, in order to Dios cause you to come to the le place llamó where a you este receive lugar para que grace, puedan recibir gracia. 율법을 주신 거예요. that's why Y God por esa gave you razón the también law, Dios le dio la ley. 옳은 것이 없어. to say that you have nothing Para right enseñarles about que no you. tiene nada correcto acerca de You're ustedes. not a self-righteous 네가 person. 잘하는 사람이 No eres 아니야. una persona que hace Person who does bien. well. 다시금
Dios dio la ley para que pueda venir al lugar donde pueda recibir gracia para servir en la renovación del Espíritu. Entonces, para recibir en la renovación del Espíritu, tiene que saber precisamente la ley. Por lo menos tenemos que saber 3 cosas de la ley. Hay muchos aspectos, pero básicamente hay 3 cosas que tenemos que saber. Primero, debes saber la raíz de la ley. ¿Bajo qué circunstancias se otorgó la ley? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer del 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de Adán, de la transgresión de Adán, el cual fue figura de que había de venir. A través de un hombre entró el pecado al mundo. A través de Adán el pecado entró en todo el mundo. Entonces, antes de que la ley viniera, el pecado ya estaba en el mundo. Pero antes de que la ley viniera, el pecado no se culpaba como pecado. Entonces la gente estaba muriendo por el pecado, estaban siendo destruidos por el pecado, pero ellos no consideraban el pecado como pecado. Por eso Dios le dio la ley. Y la tercera cosa es, ¿qué pide la ley? La ley requiere 2 cosas. De mantenerla. Toda la ley le va a pedir que la cumpla. Y si no la puede cumplir, va a recibir castigo. Y la ley en una cosa es diferente a otras leyes. Y le pide que la cumpla. Y le pide que cumpla la ley, todas las cosas, siempre. En Gálatas 3:10. Dice que tiene que cumplir todas las cosas todo el tiempo. Cuando mira toda la ley en el libro de la ley, hay 613 leyes. Entonces, ¿quién puede cumplir las 613 leyes? Nadie. Aún en la Biblia, entonces, no hay nadie que no pueda, no hay nadie que pueda cumplir la ley como pide. Esto es lo que demanda la ley. Pero como la gente no sabe lo que la ley pide, ellos tratan de cumplir los 10 mandamientos pensando que están tratando de cumplir bien. Como está escrito en el libro de la ley, como para cumplirla, tiene que cumplir todo el tiempo. Entonces, desde el momento que nació hasta el día que muera, debe cumplir todas las leyes, 613 leyes, todo el tiempo. Si rompes nada más una ley, entonces se convierte en transgresor de la ley. Y luego dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué Dios nos dio leyes que no podemos cumplir? Esta es la importancia de la ley. Primero, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero se ve el origen de la ley y también se ve los requerimientos. Y el tercero, ¿qué es?
el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? 자, 로마서 3장 20절에 En Romanos 3:20 율법을 준 목적을 분명하게 이야기하고 있어요. nos dice precisamente cuál es el requerimiento de la ley. El propósito de la ley 예, 죄를 깨닫게 하기 위해서 율법을 주셨다고. es darnos el conocimiento de lo que es el pecado. 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 했어요. Dice, no hay nadie que se justifica por 율법으로는 죄를 깨달음이라고. por el conocimiento de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el propósito de la ley es el conocimiento. 위해서 율법을 주셨다. La ley se dio para que conozcan que es pecado. 왜 오늘날 사람들이 율법을 통해서 정확하게 죄를 깨닫지 못하느냐? Pero ¿por qué es que hoy día la gente no entiende que es pecado? 율법을 대충 지키고 있기 때문에 그렇습니다. Es porque ellos a media cumplen la ley. 율법이 요구하는 대로 Y conforme a las demandas de la ley, 온갖 일을 항상 행하려고 보면 si la quieren cumplir todo el tiempo, 아, 내가 율법을 지킬 수 없는 사람이구나. así va a poder darse cuenta, soy una persona que no puede cumplir. 여기서 말하는 죄를 깨닫는다는 의미가 어떤 Entonces, 의미입니까? para que ellos puedan entender lo que es pecado, 예, 성경에 이제 죄와 범죄가 나오는데. en la Biblia hay pecado y hay transgresiones. 자, 이건 이제 히브리어로 기록해 놓은 겁니다. Esta es la palabra de Hebreos. 죄라는 것은 히브리어로 케헷이라고 이야기해요. Pecado en hebreo es ket. 범죄는 Y transgresiones 페샤라고. se dice pesha. 이렇게 pesha. 히브리어로 정확하게 죄와 범죄를 나눠놨는데 Entonces, en hebreo, pecado y transgresiones está separado. 범죄는 깨닫지만은 Hoy la gente se da cuenta de las transgresiones que cometen, pero no entienden qué es el origen, el pecado original. 죄를 깨닫지 못하는 사람의 차이를 보면 분명하게 알 수 있습니다. Y entonces, la gente tiene que entender la diferencia entre las personas que conocen qué es pecado y qué no, y qué no es pecado. Hay personas que entienden lo que son los pecados, pero no entienden. 정확하게 죄를 깨달은 사람은 Pero las personas que se dan cuenta de lo que es pecado, 악할 뿐이라는 사실을 깨닫습니다. descubren que la realidad de que el hombre solamente es malo. 여러분들이 또 여러분들이 각 아카데미 클래스에서 또 자세히 배우고 있을 거고 새벽마다 또 듣고 있을 겁니다. Y cada mañana en su tiempo de academia van a tener tiempo para escuchar de esto. 못한 사람이 나오는데 그건 가룟 유다입니다. Entonces, una persona que no sabe lo que es pecado es Judas Iscariote. 죄를 깨닫지 못하고 범죄만 깨달았습니다. Porque Judas Iscariote no sabía lo que era el pecado, él sabía lo que eran sus transgresiones. Después de vender a Jesús por 30 piezas de plata, él dijo, yo he pecado, he vendido sangre inocente. Y Judas Iscariote, él confesó la transgresión que cometió, porque él no entendía lo que era pecado. Por eso él confesaba su transgresión que cometió. Pero el apóstol Pablo entendió exactamente lo que era pecado. Entonces la gente que entiende pecado, ¿qué dice? En Romanos 7:17, dice, no soy yo quien lo hago, sino el pecado que está en mí. En el versículo 18 y 19 dice lo mismo. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y dice que no lo hago yo, más el pecado que mora en mí. Este es el arrepentimiento de una persona que entiende lo que es pecado. Y Dios nos ha dado la ley. Y Él quitó toda la justicia del hombre. Yo no tengo justicia mía propia. Yo estoy 100% malvado siempre. Cuando entiende esto precisamente, entonces va a poder entender la justicia de Dios. Cuando la persona tira su propia justicia, entonces va a poder aceptar la justicia de Dios. 이렇게 우리는 성경과 이 마인드교 성경과 연결해서 지금 오늘 쭉 이야기를 했는데요. Así es como nosotros conectamos la educación del intelecto con la Biblia. 마칠 시간이 된 것 같습니다.
I think it's almost time for. Yo creo que ya es tiempo de terminar. 시간을 약간 오버하고 있는데요. You know, I've gone. Ya he pasado mi tiempo. 사실 여러분 율법에 대해서 우리가 배워야 할 부분 참 많이 있습니다. Actually, Hay muchas cosas que tenemos que hablar acerca de la ley. 율법의 배경과 요구와 목적에 대해서 세 가지만 살펴봤습니다. Today we only talked about the background. That Hoy solamente hablamos de el origen y la demanda de la ley y el propósito. 많은 부분들이 있습니다. And there are many parts after prescription, role, duty, power, and what the law Y hay says. muchos puntos de las leyes, pero no tenemos mucho tiempo para hablar de todo. 이 부분 하나만 정확하게 깨달아도, But if you just Pero understand si this entienden one esta part, parte es you're muy fine. importante. 목적만 하나 정확하게 깨달아도 If you just Si understand entienden the solamente el purpose of the law, propósito de la ley 하나님이 precisamente, 준 것이 아니라 it was not given no se nos dio given to para us for hacer bien, good. 인간의 오름을 제하려고 이 율법을 주셨구나. But God pero gave us the law Dios to nos dio la ley remove para all man's quitar toda la self-righteousness. justicia del hombre, God para removed remover, man's quitar la self-righteousness. justicia del hombre, But we must para que accept the pueda aceptar la righteousness of justicia de God. Dios. 사람이 가장 행복할 수 있는. Esa es la persona más feliz. 아멘. Amen. 예. Muchas gracias. 감사합니다. Thank you very much. 예, 기도하고 Vamos a 나가겠습니다. orar. Let us pray and we'll end. 하나님 아버지 Padre Dios, te 감사합니다. damos God, gracias. we thank you. 우리는 마인드 교육과 성경이 어떻게 접목되는지를 또 이 시간 말씀을 나누었는데 Señor, en esta sesión hemos compartido acerca de lo que es la educación y el intelecto. 얼마든지 하나님의 뜻을 전할 수 있고 또 성경의 진리를 전할 수 있는데 Señor, a través de la educación del intelecto podemos compartir el Evangelio y la sabiduría de Dios. 그걸 배우고 Allow them Permítenos aprender en la educación del intelecto 배우게 되면 and if they're y cómo compararla con la Biblia, conectarla con la Biblia y enseñarla en nuestros ministerios, 전할 수 있는데 and then we can para que deliver your podamos llevar tu voluntad más allá de lo que hemos alcanzado. 시간을 주심을 감사드립니다. Lord, we thank you for Te damos gracias por aprender esta educación del intelecto durante el CLF. Le pedimos que usted nos bendiga. 우리 목회자들의 삶이 더 복되고 사역이 더 복될 수 있도록 축복해 주시옵게 되길 바랍니다. Lord, we ask that Le pedimos que usted bendiga a los ministros para que su vida sea bendita. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 Señor, le damos gracias y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Lord Jesus. Amén. Amen. Muchas gracias. 감사합니다. Thank you very much.